Saludos hermanos y hermanas, qué bueno estar con ustedes una vez más ahí en sus hogares. Estamos llevando a cabo esta enseñanza del Evangelio según San Mateo. Estamos estudiando el Evangelio según San Mateo y hoy estaremos concentrados en el capítulo 6 de este Evangelio, versos del 1 hasta el 15. De ahí vamos a extraer algunas enseñanzas. Qué bueno que usted pueda estar ahí en su casa. Estas son las enseñanzas que normalmente el programa que se está siguiendo en todos nuestros grupos CCI en hogares. Ahora su casa es prácticamente una extensión de nuestra iglesia y es como un grupo CCI ahí en hogar. Yo estoy creyendo, como lo he venido diciendo, que después de esto vamos a tener una cantidad de grupos porque espero yo que usted se quede animado y se quede comprometido, no solo animado, sino comprometido para que su casa siga ahí con esta dinámica y que usted, partiendo de usted mismo, su hogar pueda convertirse en un espacio para que funcione la iglesia entre semana ahí y no perdamos esta dinámica. Bien, el Sermón del Monte es nuestro énfasis de estas enseñanzas y vuelvo a mencionar, capítulo 6 del Evangelio según San Mateo, versículos desde el 1 hasta el 15. Hay varias enseñanzas y de este Sermón del Monte, este es nuestro estudio número 3. Quisiera nada más decirles, antes de entrar ya a ver en detalle algunos de estos versículos y los énfasis particulares que están ahí destacados en esos versículos, mencionarles lo siguiente. ¿Qué era la intención de Jesús en estas enseñanzas? Lo he venido diciendo y lo reitero hoy. Jesús estaba dirigiendo su mensaje con la intención de animarnos a vivir un cristianismo práctico. Yo creo en eso, en la vida dinámica pragmática. Y una vida cristiana práctica que nos lleve a vivir por encima de la religiosidad y el legalismo. O sea, en la época en que Jesús transmitió estas enseñanzas, se vivía la vida en términos de relación con Dios con mucha religiosidad y mucho legalismo. O sea, habían leyes, habían preceptos, habían cosas, pero la gente ni las cumplía por un lado, ni vivía en forma práctica. Entonces Jesús vino a hablarnos de una forma sencilla y a decirnos el interés que Dios tiene de que nuestra dinámica de vida esté impregnada no de una cosa religiosa, superficial, dogmática, sino de una cosa cotidiana donde aprendamos a vivir en forma sencilla y en forma práctica, es decir, poniendo en práctica, valga la redundancia, esas cosas que el Señor nos está enseñando. Bien, entremos ya más en materia. Y de este capítulo 6, los 4 primeros versículos, es decir, del 1 al 4, encontramos un énfasis muy acentuado en esto. Jesús está diciendo ahí que hay que dar, pero que el dar debe ser en forma discreta, en forma secreta, y que hay que dar a la gente necesitada. Claro, el que agarra esto podría agarrarlo en términos radicales, como ocurre con algunas personas que creen que Jesús se está refiriendo completamente a que nadie debe de advertir si le hacemos bien a otra persona, o que si le hacemos bien a otra persona y alguien lo ve, entonces eso está malo. Pero no, quiero mencionar algunos detalles acá. Primero, que el dar es parte de la dinámica de la vida cristiana. Y dar al necesitado es parte de la dinámica de la vida cristiana. Y aquí quiero decir lo siguiente. Todos tenemos la responsabilidad de dar.
Porque a veces lo he manifestado. Hay creyentes que creen que el tema de dar es un tema del compromiso de la iglesia como institución. Como institución. Entonces, ¿qué hacen algunos creyentes? Lo que hacen es que llevan a la persona para que la iglesia como institución les dé. Porque creen que la obligación es de la iglesia como institución. Si usted ve aquí, el dar está vinculado al compromiso de cada creyente y a la dinámica de vida de cada creyente. Es decir, tú tienes que aprender a dar al necesitado. Tú tienes que advertir donde hay necesidad para que tú puedas ser un instrumento para suplir esa necesidad. Entonces, eso de entrada. También lo que está enfatizando estos versículos es que nosotros no podemos dar para que nos vean. Es decir, Jesús viene con una enseñanza que es una enseñanza muy diferente a la propuesta de este mundo. Jesús está diciendo, ustedes si dan a alguien necesitado, deben tener los motivos correctos. Entonces, si tu motivación es dar para que te vean, el motivo es inadecuado. Entonces Jesús dice, si tú das así, el efecto de ese dar no tiene profundidad espiritual. Si tu motivación es esta. Ahora, si tu motivación es dar al necesitado para que sea suplida la necesidad de esa persona necesitada y por ahí te ven dar, no significa que es malo. Porque tú no estás dando para que te vean, sino para suplir la necesidad de una persona. Entonces, ¿hacia dónde apunta esto? Que es importante revisar no solo qué se hace, sino cómo se hace, con qué motivación tú lo estás haciendo. Volvemos a insistir. El dar es una responsabilidad de cada creyente. ¿Cómo damos? Es importante. Es decir, en términos de que no podemos hacerlo para que los demás nos vean, sino para suplir la necesidad y poder ser instrumentos de Dios. Entonces, en resumen, no significa que no se puede dar a conocer, no se puede dar a conocer lo que tú das. Lo importante es que eso no sea lo primordial, que tú lo estés haciendo para eso. ¿Por qué digo que no significa eso? Bueno, porque en la Biblia uno encuentra pasajes donde se evidenció cómo Jesús dio, alimentó personas, sanó personas, les hizo beneficio. La diferencia era, ni Jesús lo ocultó, pero la diferencia era que Jesús no lo hizo para que lo miraran, sino para beneficiar a la gente. Entonces los motivos son los que hay que revisar. De ahí por los versículos 5 al 6, también se vuelve a hacer mención de esto, interesantemente. Ya no del dar, sino del orar. Y dice la Biblia que cuando uno ora debe de hacerlo en secreto. Y aquí también el otro extremo que se puede asumir. Y es creer que la única forma en que Dios acepta la oración es que uno se vaya a esconder para que Dios lo mire. No, en el tiempo en que Jesús hizo referencia a esto, es porque esa clase religiosa, cuando daba para ser visto por la gente. Igual, cuando esa clase religiosa oraba, lo hacía para que la gente los mirara y dijera a la gente, estos son religiosos, esta es gente piadosa, esta es gente adecuada. Entonces Jesús está diciendo, ustedes no tienen que orar así, no tienen que orar para que los mire la gente. En realidad la oración es un tema de comunión y de intimidad con Dios. Es lo que está diciendo. Cuando tú ores íntima con Dios, tienes que darte cuenta que la oración es un asunto de Dios contigo, que Dios contigo. Entonces, ¿importante orar? Claro que sí. ¿Importante dar? Claro que sí. ¿Responsabilidad de quién es dar? De cada creyente. ¿Responsabilidad de cada quien es orar? De cada creyente. Entonces, pero no con una actitud ni religiosa ni de falsa piedad. No se puede orar así. No es para que la gente te vea, sino para que Dios te vea. No es
para darle de comer a la apariencia. No es para eso la oración. Y obviamente no está diciendo Jesús que se debe de excluir la oración de carácter público. O que si alguien te mira orando, es malo. Tampoco está diciendo. ¿Por qué? Porque en la Biblia encontramos cómo Jesús se apartó para orar y los discípulos lo vieron. Y cómo Jesús interactuó en momentos de oración y la gente lo vio orar. Entonces se da cuenta, estas dos porciones de estos versículos, del 1 al 4 del capítulo 6 de Mateo y el verso 5 al 6, hablando del dar y la oración, lo que básicamente está diciendo que ambas cosas no se hacen para que la gente lo vea a uno o por orgullo o prepotencia espiritual, sino para bendición de otros en términos de orar y para tu propia bendición y relación con Dios en términos de orar. Eso es lo que está diciendo. Allá por los versos 7 y 8 de este mismo capítulo, Jesús enseña otra cosa práctica también, y es la siguiente, que debemos de orar creyendo que Dios conoce nuestra necesidad. ¿Qué dije? Que debemos de orar creyendo que Dios conoce cada una de nuestras necesidades. Y aquí Jesús dice lo siguiente, dice, cuando ustedes oren, no usen una vana palabrería. ¿Qué está diciendo Jesús? Que ustedes no necesitan venir y tratar de impresionar a Dios. No, la enseñanza práctica en términos de la oración es eso, que la oración es sencilla. Alguien definió, orar es hablar con Dios. Y cuando tú hablas, tienes que ser tú mismo, diciéndole a Dios lo que sientes. Entonces, no porque tú le digas a Dios, Dios, que tú habitas en los lugares inaccesibles, rodeado de un montón de ángeles, querubines, y en el trono de esto y lo otro, y que tú suenes con cierto discurso, es que eso va a hacer que Dios te escuche. No, es lo que está diciendo. Y que más bien, dice Dios, eso puede ser palabras vanas, que no tienen sentido. Algo vano incluso es que de repente tú lo estés diciendo y ni siquiera sepas qué es lo que estás diciendo. Entonces tú puedes estar diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado. Y puedes decir 1000 veces eso. Y sin embargo ser una palabra vana. Entonces la oración debe ser con conciencia y debe ser sencilla. Debe ser sencilla. Primero. Y luego dice que no se recibe respuesta en sí solo por la oración, sino que se recibe respuesta porque Dios te ama y porque Dios sabe qué cosas tú necesitas mucho antes que tú se las pidas a Él. Es decir, no vamos a recibir solo porque le pedimos. Tú puedes pedir y pedir y pedir y pedir y no necesariamente recibir. Sino que, ¿de dónde se desprende el que tú recibas? Del amor que Dios te tiene. Y cuando tú te comunicas con Él es porque tú sabes que te ama. Y que Él conoce tu necesidad antes de que ella llegue a ti. Entonces, vea usted, el Padre, Dios que es nuestro Padre, conoce nuestra necesidad y cuando oramos debemos de hacerlo creyendo que Él puede suplirla, porque ya la conoce. Avanzamos. Allá por el verso 9 al 13, encontramos la oración modelo, el Padre Nuestro. ¿Qué incluye esta oración? Incluye el reconocimiento de Dios como nuestro Padre. Así comienza la oración, Padre Nuestro. Luego incluye que estamos reclamando que venga el gobierno de Dios sobre nosotros. Incluye que se haga la voluntad de Dios sobre nosotros. Incluye que le pedimos a Dios el alimento básico para nuestra necesidad física. Incluye el que debemos de perdonar como recibimos nosotros perdón, también perdonar a otros. E incluye el pedirle a Dios que nos asista para no caer en tentación y ser librado del mal. ¿Significa que solo a través de esta oración podemos orar? ¿O solo si se ora con el Padre Nuestro es que es una verdadera oración? No. Lo que está diciendo es que ese modelo tú puedes agarrarlo.
tú puedes tomarlo. Puedes orarlo y hablarlo, pero como te digo, tú puedes decirlo, de repente no entender. Pero tú puedes decir, Padre mío, o sea, Dios, tú eres mi Padre, y porque tú eres mi Padre me acerco a ti y puedo tener confianza contigo. Señor, te pido que tu gobierno venga a este mundo para que vivamos conforme a tu voluntad. Eso es lo que está diciendo esto. Que eso te sirve a ti de parámetro para que conforme a eso tú puedas orar. Pero no significa que literalmente tienes que estarlo diciendo todos los días. Todos los días. Avanzamos y vamos a la última parte y está vinculada a esto. Versos 14 y 15 está diciendo acá esta porción lo importante que es perdonar para ser perdonados. Y aquí digo lo siguiente, enfatizan estos versículos. La única manera de ser liberado y liberar de ofensas es el perdón. Si tú ofendiste a alguien, tienes que pedirle perdón. Y si alguien te ofendió a ti, tú tienes que perdonarlo. Es la única manera. No es nada de que el tiempo borra, que después lo voy a... No. Que con una terapia. No. La única manera bíblicamente hablando es, te ofenden, perdonas al que te ofendió. Ofendiste, pides perdón. Pero también estos textos dicen que si tú perdonas, serás perdonado por Dios. Y noten ustedes cómo una cosa está vinculada a la otra. Hay gente que no vive libre y lo que tiene es amargura y rencor. ¿Producto de qué? No han perdonado. Si tú no perdonas, tampoco Dios te puede perdonar. ¿Por qué? Porque estás viviendo en desobediencia. Porque Dios te dice, el perdón no es una opción. El perdón es un mandato. Si Dios te dice perdona, tienes que perdonar. Y eso, insisto, no es una opción. Eso es un mandato. Entonces, perdonar para ser perdonado y, importante, la única manera de ser liberados y liberar de ofensas es el perdón. Si tú perdonas, serás perdonado. Y el perdón es un mandato que Dios te entrega. Les invito a que memoricen los versículos 9 y 10. Allí, de estas porciones que hemos reflexionado. En casa ahora coméntenlo y quiero recapitular. Hemos estudiado así rápidamente del capítulo 6, versículos 1 al 15 del Evangelio según San Mateo, la enseñanza número 3 del Sermón del Monte, donde el Señor nos dice que hay que dar y hacerlo en forma o con la actitud correcta, no para ser vistos, que hay que orar y hay que hacerlo en la forma correcta, no para ser vistos, que hay que orar creyendo que Dios conoce cada una de nuestras necesidades, que hay que orar y tener como modelo el Padre Nuestro, es una oración modelo, y también que hay que perdonar para que podamos ser perdonados. Bien, quiero dirigirles en oración para ir ya concluyendo, y gracias por estar compartiendo estas enseñanzas de forma práctica. De paso también les invito a que honremos al Señor con nuestros bienes, como cierre de este momento, y que a lo largo de la semana, según nos permite la movilización, según el número de nuestra tarjeta de identidad, podamos traer esto que estamos levantando en nuestros hogares y hacerlo llegar a la iglesia. Estamos atendiendo de 8 de la mañana a 3 de la tarde todos los días, para que todos los grupos se puedan mover y puedan traer para acá. Oramos. Padre, te damos gracias. Gracias por enseñarnos a vivir un cristianismo práctico. Señor, tú quieres que vivamos a la manera tuya. Lo agradecemos. Gracias por esto que nos has dicho en esta hora, que queremos llevarlo a la práctica, como un estilo de vida. Señor, lo afirmamos para nuestras vidas y para nuestros hogares. Y Señor, tomamos tiempo también para honrarte con nuestros bienes. Gracias por ser bueno y fiel con nosotros y acompañarnos. En el nombre de Jesús. Amén. Los bendigo. Que el Señor los guarde y nos encontramos el otro jueves a las 7 de la noche siempre. Bendiciones.